Bienvenidos a Analítica en Acción. Vamos a aprender a correr consultas básicas con SQL. Aplicaremos consultas sencillas, pero a su vez muy utilizadas para los que trabajan con SQL a diario. Lo primero que vamos a hacer es inicializar una base de datos. Voy a dejar el link de descarga en la descripción y por ahora solo seguí los pasos. Ingresamos a Workbench. Nos dirigimos a la pestaña File. Seleccionamos la opción Open SQL Script. Buscamos nuestros archivos. Lo primero que importamos es el archivo de esquemas, donde se crea la base de datos y las tablas. Como verás, ya están las tablas confeccionadas. Lo único que tenés que hacer es presionar el rayo para guardar y así crear la base de datos empleados con sus respectivas tablas. Ahora cargaremos los datos, repetimos el procedimiento y seleccionamos el archivo de datos. Nuevamente presionas el rayo y la base de datos estará lista para que comencemos con nuestras consultas. ¿Qué es una query? Query igual a consulta. Una consulta en SQL es hacerle preguntas a una base de datos. Las consultas se componen de sentencias, comandos y cláusulas. Sentencia select. Select permite seleccionar columnas de una base de datos. Comencemos con las consultas. Seleccionar todos los empleados de la tabla empleados. Select, asterisco, from, employees. Utilizamos el asterisco para obtener todas las columnas de una tabla. Al finalizar no olvides el punto y coma, y ejecutamos. Y así obtenemos todos los empleados de la tabla con todos sus atributos. Si no recordás cuáles son las tablas o sus atributos o como este caso que están en inglés, puedes consultar en el margen izquierdo, tanto las tablas como sus atributos. Bien, continuemos. Ahora quiero consultar solo el nombre, apellido y edad de los empleados. Select name, surname y age from employees. Como verás, limitamos la consulta a esas 3 columnas. Y así podrás consultar las tablas que quieras. Probemos la última. Vamos a consultar la tabla sucursal. Seleccionemos todos los atributos de la tabla sucursal. Y aquí tenemos el resultado de la consulta. Cláusula Order By. Order By nos ayuda a ordenar los resultados que obtenemos. Vamos a suponer que queremos ordenar empleados por edad. En orden ascendente. Seleccionamos el nombre, la edad de la tabla empleados. Y lo vamos a ordenar por edad, por eso se selecciona el atributo edad. Order By se ordena de forma ascendente por defecto, es decir, no es necesario detallarlo. Como verás, se genera el mismo resultado si agrego a SC, ascendente. Pero si lo quiero ordenar de forma descendente, lo debo aclarar con desc. Ahora sí lo tengo ordenado de manera descendente.
Probemos uno más, esta vez ordenemos los títulos laborales de forma ascendente. Si realizamos la consulta sin ordenar, se observa cómo nos devuelve la lista de títulos. Agregamos la cláusula y se observan los cambios. Ahora sí. Lo tenemos ordenado de manera ascendente. Cláusulas distinct y limit. Distinct es una cláusula que me permite seleccionar valores únicos de una columna. Por ejemplo, yo sé que tengo un atributo en la tabla de transacciones que mide la satisfacción de los empleados. Pero al ejecutar la consulta, me tira el historial de transacciones. Yo quiero saber cuántos niveles de satisfacción hay. Para ello vamos a agregar después del select la cláusula distinct. Y ahora sí. Sé que la satisfacción de los empleados va desde el nivel 1 al 5. Y para ir utilizando las cláusulas antes vistas lo vamos a ordenar de manera ascendente. Ejecutamos y ya tenemos el resultado ordenado de nuestra consulta. Hay algunos casos donde queremos limitar la cantidad de resultados que obtenemos de nuestra query. Para ello utilizamos límite. Es ideal utilizarlo como parte del análisis exploratorio de datos, EDA, para trabajar con una muestra de registros cuando no sabes cuántos datos hay en total o cuando quieres observar rápidamente un subconjunto de los datos. Por ejemplo, en la tabla empleados o transacciones, no sabemos cuántos registros hay. Podremos limitar para tener un pantallazo general de sus atributos. Aquí lo hemos limitado a solo 10 registros. Podremos ajustarlo según nuestra preferencia o necesidad del análisis. Consultemos la tabla Transacciones. Ahora limitemos la consulta a solo 5 registros. Cláusula WHERE. Una de las cláusulas más importantes, ya que nos permite filtrar resultados en función de una determinada condición. Quiero consultar los empleados con edad mayor a 30 años. Selecciono el nombre y la edad de la tabla empleados, pero, WHERE, solo de aquellos empleados con edad mayor a 30. Podés dejar la consulta en una sola línea, así. Personalmente, para que sea fácil de leer y entender lo que hago. Prefiero la forma estructurada o tabular. Antes de continuar. Los operadores de comparación en SQL se utilizan para comparar los valores de una consulta. Aquí están los más comunes. El de igualdad, desigualdad, menor que, mayor que, menor, igual que.
mayor, igual que. Ahora sí, ejecutamos nuestra consulta. Como resultado tenemos a todos los empleados mayores a 30 años. Bien, ahora, quiero consultar las transacciones con salarios mayores a 50.000 y bonos no nulos. Seleccionamos todos los atributos de la tabla Transacciones, where, solo aquellos en donde el salario sea mayor a 50.000 y el bono no sea nulo. Antes de continuar, repaso de los operadores lógicos. Los operadores lógicos son herramientas utilizadas en SQL para combinar, evaluar o manipular condiciones dentro de las consultas. Sirven para filtrar los resultados de una base de datos según criterios específicos y permiten trabajar con expresiones complejas. AND se utiliza para combinar dos o más condiciones y asegura que todas las condiciones sean verdaderas. OR se utiliza para combinar dos o más condiciones y devuelve resultados si al menos una de las condiciones es verdadera. NOT invierte el resultado de una condición, es decir, selecciona los registros que no cumplen con una condición. Ahora sí, ejecutamos nuestra consulta. Como resultado, tenemos todos los salarios mayores a 50.000 y con bono no nulos. ¿Qué pasa si quiero consultar las transacciones con salarios mayores a 50.000 y bonos nulos? La consulta me dice que no hay datos con esas características. Entonces, planteemos un supuesto, consultemos las transacciones asignadas al empleado con el ID 10007. Seleccionamos todos los atributos de la tabla de transacciones pero solo del empleado 10007. Vemos las transacciones asignadas, con un buen nivel de satisfacción, sus salarios, y siempre ha obtenido el bono. Vamos a cargar una nueva transacción. Consignamos la fecha. La fecha de baja es nulo, en este caso el nivel de satisfacción es 2, se le asigna el salario pero no se consigna el bono. El ID del empleado es el 10007. Ejecutamos la consulta. Vamos a controlar si se ha cargado el registro en el ID consignado. Como lo pueden ver, tenemos una nueva transacción para este ID. Ahora replanteemos la consulta inicial. Quiero seleccionar las transacciones con salarios mayores a 50.000 y bonos nulos o no asignados. Como respuesta a nuestra consulta tenemos un empleado con salario mayor a 50 y bono nulo. La cláusula like en SQL se utiliza para buscar valores dentro de una columna que coincidan con un patrón específico. Es especialmente útil para realizar búsquedas más flexibles, como encontrar datos que contengan, comiencen o terminen con ciertos caracteres. Vamos a buscar a los empleados con apellido que inician con la letra G. Seleccionamos todos los atributos de la tabla empleados pero solo aquellos que poseen un apellido que inicia con la letra G.
En la cláusula like, se utiliza un comodín, representado con el porcentaje, en este caso va después de la letra G. Ejecutamos nuestra consulta y obtenemos como resultado todos los empleados con apellido que inician con la letra G. Vamos a realizar otra consulta. Vamos a buscar trabajos que terminan con la palabra manager. Like es ideal para búsquedas flexibles y patrones, especialmente cuando no se conoce el valor exacto que se busca. Las funciones de agregación son funciones que realizan cálculos sobre grupos de valores y devuelven un único resultado. Tipos de funciones: sumar, contar, promedio, mínimo, máximo. Vamos a calcular el salario promedio. Seleccionamos la función promedio, average. Entre paréntesis el atributo sobre el que sacaremos el promedio. El salario. A significa alias. A este cálculo le asignaremos un alias llamado total empleados. De la tabla transacciones. Ejecutamos, y obtenemos un único valor que corresponde al salario promedio. Ahora vamos a contar el número total de empleados. Utilizo la función contar, entre paréntesis con signo el asterisco. Voy a detallar un alias llamado total empleados, from tabla empleados. Ejecuto la consulta y obtengo un resultado. Por último voy a calcular la suma total de bonificaciones. Utilizo la función suma. Entre paréntesis el bono, asigno un alias llamado suma bonificación. From tabla transacciones. Las funciones de agregado nos permiten realizar cálculos sobre un conjunto de valores y devolver un único valor. Hemos explorado algunas de las cláusulas básicas de SQL, esenciales para comenzar a interactuar con bases de datos. Estas herramientas nos permiten realizar consultas simples pero poderosas. Aún queda mucho camino por recorrer, pero con práctica y curiosidad, cada consulta nos acerca más al dominio del lenguaje SQL.